Hola, espero que se encuentre muy bien. Siguiendo con nuestra serie de circuitos de corriente directa, hoy vamos a estar hablando del capacitor. Primero vamos a definir qué es capacitancia. La capacitancia es una medida de la habilidad del capacitor para almacenar carga sobre sus placas. En otras palabras, es su capacidad de almacenamiento de energía. Un capacitor tendrá una capacitancia de un faradio si un columpio de carga se deposita sobre sus placas mediante una diferencia de potencial de 1 voltio entre las placas. El faradio recibió su nombre en honor a Michael Faraday. Sin embargo, el faradio es por lo general una medida de capacitancia demasiado grande para la mayoría de aplicaciones, por lo que con frecuencia se usa más el microfaradio 10 a la menos 6 o el picofaradio 10 a la menos 12. La capacitancia se expresa con la siguiente ecuación. La capacitancia es igual a la carga en columpios entre el voltaje. Un capacitor es un componente electrónico pasivo que almacena energía eléctrica en un campo electrostático y consta de dos placas conductoras paralelas separadas por un material dieléctrico. El material dieléctrico actúa como aislante entre las placas, impidiendo el flujo de corriente directa entre las placas. Sin embargo, cuando se aplica un voltaje a través de las placas del capacitor, se establece un campo eléctrico y el condensador o el capacitor se carga. En la siguiente figura, en la figura 10.3, se conectaron dos placas paralelas de un material conductor, separadas por un espacio de aire, mediante un interruptor y un resistor a una batería. Si inicialmente las placas paralelas no están cargadas y el interruptor se encuentra abierto, no existirá carga neta positiva o negativa en ninguna de las placas del capacitor. Sin embargo, en el momento que el interruptor se cierra, se atraen los electrones de la placa superior a través del resistor hacia la terminal positiva de la batería. Al principio se presentará un pico de corriente, limitado en magnitud por el resistor del circuito. El nivel de flujo disminuirá conforme pase el tiempo. Esta acción creará una carga positiva neta sobre la placa superior. Los electrones serán repelidos por la terminal negativa a través del conductor inferior hacia la placa inferior, con el mismo ritmo que son atraídos a la terminal positiva. Esa transferencia de electrones continuará hasta que la diferencia potencial entre las placas paralelas sea exactamente igual al voltaje de la batería. El resultado final será una carga neta positiva sobre la placa superior y una carga neta negativa sobre la placa inferior. Este elemento, construido de forma simple mediante dos placas conductoras paralelas separadas por un material aislante, se denomina capacitor. En, el otro, en la otra figura vemos cómo está construido un capacitor. Tenemos dos placas conductivas con un área A separadas por un gap de grosor D, que es la distancia. Ese gap está constituido por un material dieléctrico. Aquí vemos un resumen de diferentes tipos de capacitores para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos capacitores electrolíticos, tenemos capacitores de cerámica, tenemos capacitores de tantalio, tenemos capacitores de montaje superficial, también tenemos capacitores variables y esos son diferentes tipos de capacitores que se usan para diferentes tipos de aplicaciones. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención.